La colección Ciencia y Religión nace porque la Universidad Pontificia Comillas y el Grupo de Comunicación Loyola compartimos unas inquietudes, en concreto en este ámbito de las relaciones entre la ciencia y la religión. La Universidad Pontificia Comillas cuenta con la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión y está muy interesada en responder o contribuir a responder a las preguntas que giran en torno a la relación entre la ciencia y la religión. Y fruto de nuestra colaboración en otras colecciones, firmamos un acuerdo de coedición para la publicación de los volúmenes que integran la colección Ciencia y Religión. El objetivo principal es publicar libros de alta divulgación que ayuden a los lectores a comprender qué es lo que está en juego en estas preguntas relativas a la ciencia y la religión. La colección está dirigida a todas aquellas personas interesadas en responder a las preguntas últimas de la existencia y también a todas aquellas que, sin ser especialistas, quieren conocer más a fondo la historia de las relaciones entre la ciencia y la religión, quieren saber si los tópicos que se transmiten sobre el conflicto entre la ciencia y la religión son reales, tienen fundamento histórico, se pueden estudiar con un rigor expositivo o bien forman parte de esos tópicos que se han transmitido y sin embargo no tienen fundamento en la realidad, en la historia. Entonces, estos volúmenes quieren contribuir también a responder estas cuestiones. Los destinatarios, por una parte, son personas especialistas en las relaciones entre la ciencia y la religión o en cada uno de estos ámbitos por separado, pero también cualquier lector culto que tenga interés por estas temáticas. No hace falta que sea especialista. Un lector culto, acostumbrado a leer libros de alta divulgación, puede perfectamente comprender la mayoría de estos volúmenes. Porque primero, el servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas también estaba interesado en participar, naturalmente las iniciativas de la cátedra, y porque el respaldo de una institución universitaria con tanto prestigio como la Universidad Pontificia Comillas era un aval a la hora de presentar estas publicaciones. Por otro lado, en el Grupo de Comunicación Loyola, tanto en Ediciones Mensajero como en la editorial Salterre, habíamos publicado previamente libros sobre ciencia y religión, pero pensamos que la importancia de esta temática daba perfecto sentido a la creación de una colección. Tuvimos noticia de que la Fundación John Templeton, es sabido que Templeton es posiblemente el filántropo más importante del siglo XXI, y él estaba muy interesado en contribuir a hallar respuestas a las preguntas últimas. Entonces dotó, además del famoso premio Templeton, dotó una partida muy importante de muchos millones de dólares para contribuir a la publicación, al estudio, a las investigaciones sobre todos estos temas. Tuvimos noticia de estas subvenciones, presentamos un proyecto y entre más de 2.000 que se presentaron en aquel momento, fueron seleccionados algo más de 100 y uno de ellos el nuestro. Y eso nos permitirá publicar 14 títulos sobre esta temática. En concreto, hemos publicado ya 4, los 2 últimos se titulan Una visión enriquecida de la realidad, lo hemos publicado en el mes de octubre de 2019, El diálogo entre la teología y las ciencias naturales. Cada uno de los volúmenes va a ir
tratando de desentrañar aspectos concretos o bien ofrecer una visión global sobre las cuestiones. McGrath es un autor de mucho prestigio y en concreto estudia la relación entre la teología y las ciencias de la naturaleza. Y hemos publicado en noviembre el título La naturaleza de la creación. Lo que aquí se pretende es responder a la relación entre la Biblia y la ciencia, un aspecto también importante. El autor parte del estudio no detallado ni exegéticamente pormenorizado de los dos relatos de la creación del Génesis, pero partiendo de esa pregunta, ¿por qué existe algo y no más bien nada? ¿Qué respuesta da la ciencia? ¿Qué respuesta encontramos en la Biblia? ¿Por qué se dice, claro, es que no es un relato histórico el relato de la creación? No puede serlo, porque además se contradirían. Son dos relatos distintos. Sin embargo, en los dos subyace una verdad fundamental que quiere transmitir la Biblia. ¿Cómo dialoga la ciencia con la Biblia y con los relatos de creación? A todo ello se encuentra respuesta en este libro. Y en este momento estamos preparando la edición del volumen Los territorios de la ciencia y la religión. Lo publicaremos en el mes de enero y aquí el autor, también Peter Harrison, del que hemos publicado un libro anteriormente, analiza también cuáles son los territorios de la ciencia y la religión, el cosmos y la búsqueda religiosa, la ciencia y los orígenes del término religión, la utilidad y el progreso, temas que nos ayudan a situar estas dos disciplinas que necesitan dialogar. Normalmente, sobre todo desde la Ilustración hasta nuestros días, en estos siglos se ha difundido sobre todo la idea de que ciencia y religión están en conflicto permanente y es imposible que dialoguen. En las últimas décadas se ha abierto con fuerza paso una corriente que dice la ciencia y la religión no solo necesitan dialogar, sino colaborar. Esta colección es una muestra de la colaboración entre estos dos ámbitos de conocimiento tan importantes para el ser humano. Esta colección pretende responder a esas preguntas clave: quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y las dos disciplinas tienen respuestas importantes. Como decimos, como se expone en este libro, la curiosidad penúltima es aquella a la que responde la filosofía. La filosofía da respuesta a las preguntas penúltimas y contribuye a responder las preguntas últimas. Pero las preguntas de mayor calado a las cuestiones últimas que el ser humano se ha planteado siempre puede venir de la religión. Esto es lo que pretendemos con esta colección y con la publicación de estos volúmenes. Hemos publicado 4 de los 14 que forman parte del proyecto Templeton. Nos quedan por publicar otros 10.